puede recibir su asiento, iglesia amada. Hoy tenemos un tiempo muy especial, es el domingo, es el día del Señor, es el día de resurrección, recordando el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese triunfo, esa victoria que el Señor nos dio, no solamente de morir, sino de resucitar y de ascender a los cielos, y donde nosotros hoy estamos, aquí en Tucumán, agradecidos al Señor por su palabra que siempre nos habla, ¿sí? Voy a tratar de ser prudente con mi voz. He estado en estos días un poco tomada la garganta, así que sí, usted ve que tomo mucha agua, sepa disculparme, es la situación que amerita, ¿sí? Lo que realmente hacemos muestra nuestras prioridades. Lo que realmente hacemos, gracias hermano, muestra nuestras prioridades. Nosotros no mostramos nuestras prioridades por lo que decimos o por lo que decimos que queremos hacer, ni por lo que disfrutamos ver de otros de lo que están haciendo. Lo que realmente hacemos, lo que practicamos, refleja nuestras prioridades. No es lo que diga una persona, sino lo que haga una persona. Eso demuestra lo que es importante en su corazón. Una persona puede decir que Dios es lo más importante para él. Y de hecho hay muchos que dicen esto. Sin embargo, lo que él haga con su vida, eso demostrará la realidad de sus palabras. Lo que hacemos manifiesta nuestras prioridades. Una pregunta para introducirnos al texto de Primera de Filipenses capítulo 1. Una pregunta, ¿muestras lo que haces? ¿Muestras lo que haces que Cristo es lo más importante para ti? ¿Muestras lo que haces o con lo que haces que Cristo es lo más importante para ti? Lo que realmente hacemos muestra nuestras prioridades. Filipenses capítulo 1, desde el versículo 9 al 11. Vamos a desarrollar 3 versículos de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Una iglesia fundada, según hermanos, Hechos capítulo 16, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, primera iglesia fundada en Europa por el apóstol Pablo. En ese segundo viaje, Pablo fundó su iglesia allí en los filipenses. Y podemos ver en Hechos de los Apóstoles cómo hubo una relación tan íntima del apóstol Pablo con los hermanos de Filipo. Una relación tan especial, hermanos, que él la hace ver en una oración, en esta oración, en la cual hoy vamos a tocar la segunda parte de la oración, porque esta oración se compone de 2 partes. Versículo 3 al 8, hay una oración del apóstol Pablo, o una oración apostólica de acción de gracias. Desde el versículo 3 al 8, usted lo puede leer y vamos a tocar algunos textos simplemente para introducirnos a la segunda parte de la oración del apóstol Pablo, de una oración apostólica inspiradora, realmente inspiradora, desde el versículo 9 sobre todo, en la cual vamos a ver el contenido de esta oración, y el versículo 10 y 11, donde vamos a ver el propósito por el cual él pide lo que pide. Hermanos, es tan importante entender la realidad de lo que enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un ministro fiel, con un compromiso por el evangelio, con una devoción por Dios, un celo por la verdad, su amor por la iglesia, su disposición a sufrir sin quejarse, su sensibilidad para tratar temas muy delicados, su humildad, su perseverancia, su fervor. Todas estas cualidades, todas esas actitudes, vamos a decir así, son las que hablan de un hombre de Dios. Pablo, un hombre extraordinario,
Pero hermanos, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo en sus cartas y leemos y vemos, hermanos, de la manera en la que él va a tratar diferentes temas teológicos profundos en enseñanzas, en doctrinas, nos vamos a dar cuenta, hermano, que una de las cosas más importantes, relevantes, fundamentales que el apóstol Pablo tenía y de la cual nosotros, por medio de esta oración inspiradora, tenemos que aprender es la vida de oración. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Él creía en la oración y de tal manera que creía en la oración, oraba por otros, pero también pedía que otros oraran por él. A manera de introducción, antes de ir al texto, quiero solamente darte algunos versículos para que veas cómo el apóstol Pablo se va a dirigir en algunas de sus cartas, hermanos, salvo en una, que es en Primera de Corintios, en la cual él no, y en Gálatas, no va a pedir a los hermanos que oren por él, y esto es obvio, le está pidiendo a hermanos carnales, a hermanos que abandonaron el evangelio, que oren por él. No, hermanos. El apóstol Pablo va a encomendar la oración a aquellos que él considera que son verdaderos creyentes en Cristo Jesús. No niños espirituales, sino personas maduras en el Señor. La oración es una marca de un creyente maduro en Cristo Jesús. ¿Está aquí, iglesia, en esta mañana? Es una marca de una vida, de un creyente que ha alcanzado madurez espiritual. Dice la palabra de Dios, voy a leer texto simplemente. En Romanos 15 hicimos mención en una oportunidad sobre este texto, sobre la realidad de que hay cosas que no van a suceder a menos que oremos. Por lo tanto, el apóstol está diciéndole aquí en Romanos 15, 30 y 31, simplemente usted anote los textos, yo voy a leerlo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, dice en 2 de Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿De qué manera iban a cooperar los corintios después de ser procesados? En primera de Corintios, Pablo va a tratar de poner en orden lo desordenado. Y en 2 de Corintios ya sí le está diciendo que ahora sí, porque ellos fueron restaurados, oren por él. Ellos ya pasaron de la niñería al crecimiento espiritual. Ahora sí, hermanos, necesito que ustedes oren. Ustedes sí están preparados y sé que lo van a hacer. ¿Usted le puede pedir algo a alguien que estás convencido que no lo va a hacer? Lo que realmente hacemos muestra nuestras prioridades. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Usted ya se va al versículo. Ya me imagino para dónde va. En el Espíritu. Esta es la oración de los todos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice, y por mí. Pablo, él le está pidiendo a los efesios que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Claro, Pablo escribe Efesios, escribe Filipenses, escribe Filemón, hermano, estando preso en Roma. Esa era su situación. Él estaba preso, no estaba en el Caribe Sur, no estaba en algún lugar ahí, o en una mega iglesia, con millones y millones de miembros que lo solventaban. No estaba ahí Pablo. El apóstol Pablo estaba en prisiones. Y en esa situación, en prisiones, él está pidiendo a la iglesia que oren por él. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto lo dice en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu
de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4, 2 y 4. Primera de Tesalonicenses 5, 25. Hermanos, orad por nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermano, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre de oración. Había razón y motivo suficiente que los motivaba a orar al apóstol Pablo. Hermanos, él era un hombre responsable ante Dios. Su conciencia, hermanos, por el Evangelio, su conciencia, su tarea que tenía por delante. Él sabía que tenía que llevar el Evangelio a los gentiles. Él quería llevar el Evangelio a todo el mundo, necesitaba que se le abrieran las puertas y sabía que sin la ayuda de Dios no lo podría lograr. Nosotros queremos ser una iglesia misionera, queremos ser una iglesia que impacte a este mundo, porque toda iglesia bíblica debe ser una iglesia misionera. Entonces, hermanos, debemos ser una iglesia que ora sin cesar. Debemos ser una iglesia que dobla sus rodillas, no por media hora, por una estructura de media hora, sino que tenemos que orar sin cesar, en todo tiempo, con todo ruego y con toda petición delante del Señor. ¿Qué significa? Hermanos, que tenemos que derramar nuestras vidas en oración, en ruego, en clamor, delante de Dios. Segunda razón por la que el apóstol Pablo entendía que necesitaba de la oración de los demás, es porque hay una oposición, hay una guerra espiritual. Los obstáculos que tenía que atravesar Pablo, estando aún en prisión, tenía muchos enemigos, hermanos, y solamente en la oración podía encontrar alivio para poder seguir adelante en su tarea. Pablo entendía que él era frágil, que era débil, y también quería comunicar el Evangelio con denuedo, firmeza y claridad. Por eso pedía que lo ayudaran en oración. A todo esto, hermano, vemos que hay un hombre de Dios. Hay un hombre, hermanos, que ha estado siempre escribiendo, y en su gran mayoría, salvo Primera de Corintios y Gálatas, hace mención de la oración. No vamos a tocar todas las cartas de Pablo, no vamos a tocar las cartas de Pablo en el sentido de que para evaluarlas, las 9 a las iglesias y las 4 personales, pero sí, hermano, vamos a centrarnos en este texto de Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y dice la palabra del Señor: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Estos 3 versículos nos van a dar, hermano, una enseñanza profunda sobre el contenido y el propósito de la oración del apóstol Pablo en este texto. Porque podemos hacerlo con Efesios, con Colosenses. Él está orando, él está pidiendo, él está rogando. Él está teniendo una relación muy particular con los filipenses. Los primeros versículos, o desde el 3 al 8, dijimos, es una oración intercesora de acción de gracias. Es una oración apostólica de acción de gracia. Él da gracia, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él estaba contento porque él sabía que esa iglesia de Filipenses era una iglesia madura. Era una iglesia que estaba llena de la presencia del Señor. Dice, por vuestra comunión, él lo dice, en el Evangelio. O sea que no solamente habían oído, sino que habían creído. Y luego dice, desde el primer día hasta ahora, hermanos, ellos eran participantes en el Evangelio, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos que esta es una realidad de nuestra vida de santificación. El Señor nos da crecimiento, nos perfecciona, nos da madurez. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, por todos vosotros, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Le está dando gracias por una iglesia madura, llena de amor, involucrada en la obra, defensora del Evangelio. Le está dando gracias, hermanos, porque hay personas que estaban realmente defendiendo y estaban creciendo. Pero él está ahí con una iglesia madura, una iglesia con amor, porque manifestaban el amor del Señor. Pero sin embargo, en su oración, hermano, el contenido que va a tener el versículo 9 nos va a dar a nosotros una dirección sobre esta realidad y necesidad de que nosotros también ahora en Tucumán tengamos que aplicar. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El versículo 9 es el versículo del contenido de la oración del apóstol Pablo en esta petición. Ya dio gracias, ahora pide que ellos sean, hermanos, abundantes en amor, que ellos abunden en amor. El amor abundante es necesario, porque, hermanos, nosotros podemos entender que el lugar preeminente del amor de Cristo en la iglesia, hermano, está presente, es prioridad. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Pero también es una realidad de la presencia, hermanos, en la vida de los filipenses. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, porque él demuestra que estos filipenses tenían amor y estaban llenos de amor. Y él también los amaba de manera que él describe con unas palabras, hermanos, su manera de amar de manera entrañable. Dice, los amo a todos vosotros con el entrañable amor. O sea que el amor era un amor que salía de las entrañas, un amor que era profundo, no un amor superficial. Era un amor informado, era un amor ágape, era el amor del Señor. Era un amor con conocimiento, no solamente un amor romántico, sino un amor informado, con conocimiento, que algunos dicen amor elástico, porque todo lo soporta. Hermanos, el amor del cual hace mención el apóstol Pablo es el que ocupa un lugar preeminente en la iglesia de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13, solamente para leer algunos versículos. 1 Corintios capítulo 13, vamos a tocar solamente algunos versículos. Vamos a leer versículo 13, y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos hace preeminencia en algo, es el amor. Capítulo 14, versículo 1a. Seguid el amor. ¿Qué dice? Seguid
el amor. Para el apóstol Pablo era tan relevante, tan importante. El amor es una virtud que el cristiano debe perseguir. Seguid el amor. Seguir el amor. Hermanos, es crecer en el amor, es esforzarse, es dedicarse, es cultivar el amor. Por lo que hay, hermanos, en esta expresión de una necesidad en su oración, que ese amor abundante sea aún más y más. No solamente, hermano, un amor en el sentido de decir, sí, yo amo. De hecho, vamos a ver un ejemplo donde el apóstol Pedro, ¿quién duda de que el apóstol Pedro amaba a Jesús? ¿Quién puede decir, no, dentro de los 12 este era casi como Judas Iscariote? No. Vemos que Pedro amaba a Jesús y de hecho sacó una espada cuando venían a arrestarle y le cortó la oreja a Malco. Estaba dispuesto a hacer de todo por el Señor, hasta que el Señor le dijo que antes que cante el gallo lo iba a negar 3 veces. Y él dijo no, pero sí lo negó. Sí lo negó, hermano. Y después el Señor le preguntaba, ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y el Señor le preguntaba si era el amor ágape el que Pedro expresaba. Y él decía, sí, yo te fileo. Yo te quiero, yo te aprecio. No era el amor del Señor el que manifestaba Pedro, hasta que entendió Pedro. Pedro lo amaba al Señor de tal manera que le dijo, no es necesario que vayas a esa cruz. Y comenzó a reconvenirle cuando Jesús dijo que era necesario que él vaya a Jerusalén y ya sabe lo que le esperaba, la muerte en esa cruz. Pero dijo, no lo hagas, Señor. Y podría haber dicho cualquiera de los predicadores actuales, cómo me ama este hermano. Y sin embargo Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas del cielo, sino en las cosas terrenales. Lo reprendió porque era necesario que se manifestara el verdadero amor. El verdadero amor corrige, el verdadero amor disciplina, el verdadero amor, cuando un hijo está cometiendo muchas cosas malas, actúa para darle como tiene que darle y se vuelva a sus caminos. Ese es el amor que debe primar en la vida de un cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, nos hace mención de que no es un amor de palabras. Dice, versículo 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hermanos, dice, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos, primero que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos, ¿qué dice? Unos a otros como nos ha mandado. Entonces, hay una necesidad de expresar este amor y nosotros podemos verlo, hermano, a través de lo que el apóstol Pablo está orando para esta iglesia. Que no sea un amor fingido, que sea un amor sincero, que no sea de palabras, sino que sean de hecho y de verdad. Por eso que nosotros vamos a profundizar esto de la necesidad de amarnos los unos a los otros. Este versículo nos va a demostrar, hermanos, que necesitamos nosotros poner las prioridades en igualdad. No es un amor aislado, no dice que crezcan en amor o que tengan amor abundante. Él dice, y fíjese la expresión del texto para que podamos entender la oración del apóstol Pablo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en
ciencia y en todo conocimiento. Ese amor debe estar unido, debe estar ligado en ciencia y en todo conocimiento. Esta palabra, hermano, que está utilizando aquí el apóstol Pablo, en ciencia, significa en conocimiento. Ese conocimiento, hermano, es un conocimiento realmente verdadero, pleno, de todo lo que la Escritura nos da a conocer. Ese amor en ciencia significa un conocimiento verdadero. Porque si nosotros recibimos información, recibimos conocimiento y no es verdadero, es muy difícil, hermanos, que nosotros podamos aplicar algo para que realmente salga algo bueno de todo aquello que no es bueno. Por lo tanto, él está esperando de manera desinteresada, de alguna manera, que orando, mejor dicho, por los hermanos, para que estos hermanos puedan realmente madurar espiritualmente. Mire lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. Ahora Jesús está diciendo estas palabras. 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora nosotros vamos a ir a 1 de Juan 3:18. Mire que vamos a saltar en muchos textos hoy día, pero es necesario esto antes como una introducción para poder desarrollar el texto. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿cómo? El amor abundante que el apóstol Pablo hace mención ya está presente en estos hermanos. Ellos son discípulos de Jesús, pero él está orando ahora, como lo hace en Tesalonicenses también, como un ejemplo que vamos a ver en breve. Que es una realidad, y esto va a conectar con el conocimiento. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4, 9 y 10. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 9 y 10. 1 de Tesalonicenses, ¿sí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal, ¿qué dice? No tenéis necesidad. ¿Por qué le está diciendo esto a la iglesia de Tesalónica? Porque ellos, hermanos, hicieron así. ¿A dónde está el apóstol? ¿A dónde hay que? Y estaban orando y sosteniendo la obra del ministro de Dios. Estaban haciendo mucho por el apóstol Pablo. Él reconocía el sacrificio de ellos. Sus donativos, sus ofrendas, estaban orando por él. Y él dice, como un recordatorio, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis, ¿qué cosa dice? Aprendido de Dios que os améis unos a otros. Un amor informado, un amor en ciencia, es un amor con un conocimiento verdadero, pleno, de lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a cómo debemos amarnos los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Es un amor aprendido. Que ustedes abunden más y más. Fíjese lo que dice. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Estoy leyendo el versículo 10. Pero os rogamos, hermanos, ¿qué dice? Que abundéis en ello más y más. ¿En qué deben abundar? En ese amor que ellos ya tenían. En ese amor aprendido, en ese amor informado, en ese amor en ciencia que conocían, que lo disfrutaban.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, ahí nomás cerquita, versículos 2 y 13. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El amor que manifiesta una iglesia, esa virtud que tiene una iglesia, hermano, ese amor en ciencia o en conocimiento informado, va a llevar que nuestros corazones sean afirmados. Nos va a llevar, hermano, a ser irreprensibles delante del Señor, a vivir en santidad para la gloria de Dios, porque vamos a tener, hermano, una disposición plena para solamente darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. No vamos a decir con este sí, con este no. ¿Cuál es el hermano que hay que hacerle el donativo? Sí, bueno. Hermanos, cuando amamos y lo demostramos. Porque ya dijimos, no es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que muestran nuestras prioridades. Y si la prioridad es que nos amemos los unos a los otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos cuando ustedes se amen los unos a los otros. Hermanos, la pregunta que le podemos hacer a ese texto es, ¿será que muchos no están siendo los discípulos del Señor porque la evidencia que debe de primar, que es el amor en ese creyente, no está maduro? Es un creyente inmaduro, está en Cristo, es salvo, pero como la primera carta a los Corintios, celos, contiendas, pleitos, se arrancaban esto, se tiraban de allá, no había crecimiento. Sí, uno sembró, el otro regó, el crecimiento lo da Dios. Pero Pablo dice, ustedes, llenos de dones espirituales, están como niños espirituales, sin crecimiento. Y esa es la realidad, hermano, de esta conexión, de este contenido de la oración. No sé si me estoy haciendo entender. La oración del apóstol Pablo es para que ellos abunden en ese amor que ya lo tienen, pero que ese amor no está desconectado de un conocimiento que es por medio de la palabra de Dios. Ese conocimiento es necesario. La necesidad de orar, que ese amor en nosotros se incremente, debe estar siempre. Hermano, nosotros no es que ya tenemos el amor del Señor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y listo. Debemos de orar permanentemente para que nuestras vidas sean llenas del amor de Dios. No solamente, Señor, aumentanos la fe, sino también enséñanos a orar. Porque enséñanos a orar como el apóstol Pablo enseña, hermano, la oración del apóstol Pablo no está pidiendo por sanidades de ningunos, no está pidiendo por materialismo el apóstol Pablo, él está solamente mirando los intereses del reino de los cielos y poniendo su mirada solamente en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo estaba preocupado por el salón donde se iban a reunir? Ni se preocupaba por eso. Yo no veo ninguna oración del apóstol Pablo que estaba preocupado por esa cuestión. No. Estaba gozoso si se reunía bajo un árbol, en la cárcel o a donde sea. Estaba glorificando siempre al que vive y reina por los siglos de los siglos. Un hombre de Dios, un hombre de oración, es un hombre preparado para la batalla, para la guerra, para la oposición. Que aunque venga lo que venga, va a estar siempre fortalecido en el poder de la fuerza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, conectado con el conocimiento. Hermanos, debe ser conectado. La ciencia es la palabra epignosis, que significa conocimiento pleno, conocimiento de Dios y de todo el contenido y la naturaleza de la verdad y de la revelación de Cristo en su palabra. Pablo ora y lo hace de una manera saludable. Las oraciones de Pablo son saludables, son oraciones cuidadosas, no tienen excesos, son oraciones reguladas. Él está salvaguardando
la enseñanza en la oración. Son oraciones inspiradas porque están escritas en la palabra de Dios. Él está entendiendo el peligro, las acechanzas del enemigo, la oposición que se está levantando, que muchos falsos maestros se introducirán como ovejas, pero serán lobos rapaces. Fijémonos que Él no ora solamente para que su amor abunde más y más. Él ora para que ese amor sobreabundante sea en todo conocimiento. No le pide solamente conocimiento, porque muchos dicen, yo quiero conocer, y estudian seminarios bíblicos, y me parece perfecto que se anoten, que hagan talleres, que estudien la palabra. Pero si yo tengo fe y no tengo amor, no me sirve de nada. Si yo tengo conocimiento y no tengo amor, no me sirve de nada. Hermanos, Él ora para que ese amor abundante siga aún creciendo, pero unido en ese conocimiento. Conocer más y más de Dios, de las virtudes del Señor, nos llevan a amarlo más y más a Dios. ¿O no sucede esto? Que cada vez que nosotros conocemos que Él nos eligió, que el Señor nos llamó, que el Señor nos dio fe y arrepentimiento para creer, que el Señor nos justificó, bueno, además de que nos regeneró, nos justificó, nos santificó y se va a glorificar. ¿No nos llena esto de gozo y de alegría el saber que estamos seguros en Cristo Jesús? Conocer más y más de Dios nos hace amarlo más y más a Dios. Hermanos, conocer más y más a los hermanos nos va a llevar a orar más y más y amarlo más y más a los hermanos. Es demostrar el amor práctico. El conocimiento alimenta y regula el amor. El conocimiento alimenta y regula el amor. ¿Qué hace el conocimiento? Alimenta el amor y regula el amor. Mami, me quiero inscribir en la escuela de danza árabe. Ay, sí, mi amor. ¿Cuándo son las inscripciones? Es chiquita, tiene 4 años. Pobrecita, es inocente. Hay que dejarla, que participe. La de 4 se hace de 15 y la de 15 se hace de más años. Y ahí anda en la danza árabe, moviendo su cuerpo para todos lados, priorizando con lo que hace, qué es lo que hay en su corazón. Pablo, de la abundancia del corazón, está orando. Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Él tiene sus prioridades bien marcadas. A veces estamos luchando, congregamos, está lloviendo. Vamos, no, nos quedemos un rato más. Si total están ahí en ese lapso de oración. Ya va a comenzar la alabanza a las 9:30. Dejemos ahí, ¿para qué? Si lo mismo enganchamos la palabra a las 10, ya tienen todo cronometrado. El amor del Señor nos lleva, hermanos, con conocimiento, a regular nuestra vida de adoración, nuestra vida de servicio, nuestra vida de devoción, nuestra entrega, nuestro compromiso a ser responsables delante del Señor. El amor cristiano no es un amor ciego, no es una emoción. El amor está acompañado de conocimiento. Ya vimos el caso de Pedro. Pedro quería reconvenirle al Señor. Pedro amaba al Señor, eso es claro. Pero en Mateo 16, si quiere leer la cita, después 22, 23, usted verá cómo Jesús
lo reprende. ¿Y de qué manera? Para Jesús, el amor de Pedro era un estorbo a su obra y a la voluntad del Padre Celestial. Por eso dijo, apártate de mí, Satanás. San Juan 14, 28. Evangelio de Juan 14, 28. 14, 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Pero sin embargo ellos no se regocijaron, se entristecieron, porque su amor estaba desconectado del conocimiento. Los discípulos se pusieron tristes, porque no miraban el propósito de Dios, solamente miraban sus intereses, como los otros de la gran multitud. Hagámoslo rey, si este nos alimenta bien, nos dio peces, nos dio panes, le querían hacer rey. ¿Jesús qué hacía? Porque sabía que lo buscaban por los panes y los peces, y no porque lo buscaban al Salvador y al Señor de sus vidas. Lo que hacemos demuestra nuestras prioridades. No es amor, escucha iglesia, no es amor estar apegado a personas no santificadas. Yo le estoy predicando el Evangelio, ojalá sea así. Pero muchos se pasan más tiempo con gente del mundo que con gente de la iglesia. No es amor cristiano, bíblico, el estar con personas que te alejan de la presencia de Dios. Vamos para allá. ¿Qué vas a estar encerrado acá? No pasa nada. Eso no es amor. El amor te gobierna, te regula solamente con el conocimiento. El conocimiento hace que ese amor sea regulado, además de ser alimentado, gobernado. O sea que vas a ser direccionado para hacer la voluntad de Dios. ¿Podemos entender esto, hermanos? Si me amarais, os habríais regocijado. Si el amor se aleja del conocimiento, esto traerá trágicas consecuencias. En nuestras relaciones familiares, en nuestro caminar en la iglesia. Si nuestro amor actúa sin conocimiento, nosotros actuaremos sin sabiduría. A tal punto de que, y esta es la parte que se da generalmente, porque la vemos, tapemos los pecados para que no se vean. Yo vengo de una iglesia, si se le puede llamar iglesia, donde nunca me voy a olvidar de aquella oportunidad donde un pastor vino de Estados Unidos, de Oklahoma City, y estaba casando a una hermana con otra persona ahí, y resulta de que esta hermana o este hermano, no recuerdo bien, ya había sido casado por el pastor principal de la iglesia. O sea que había una poligamia, todo un poco, adulterio y todo el combo completo. Y cuando yo, en aquel entonces nuevito, aprendí en mi primer paso, me voy hacia la oficina para decirle, obviamente que no se lleve a cabo la ceremonia porque este hermano que estaba casado, ni siquiera divorciado, y porque esta hermana o hermano, alguno de ellos lo había abandonado y había quedado ahí o solo o sola, no recuerdo bien como el caso, quizás Sara sí se recuerda, pero no viene el tema ahora si era el varón o la mujer que se quedó, se estaba casando con otro o otra.
y yo estoy yendo a la oficina y me cruza el Sanedrín para decirme que no abra la boca, que deje que se firme el acta. Bueno, usted sabe, ya estoy aquí. El amor, hermanos, sin corrección, sin dirección, sin sabiduría, lleva muchas veces a la hipocresía y a la apariencia dentro de la iglesia. El amor con conocimiento buscará siempre el bien del otro. Por eso vienen a veces las citas esas donde parece que somos los malos de la película y nos sentamos los pastores, pero nosotros estamos tan nerviosos como las personas que se sientan ahí para decirle algunas cuestiones en algunas situaciones particulares que tenemos que tratar como algo urgente. Y no es que nosotros seamos los malos de la película, nosotros tratamos de ser lo más bíblico posible para poder establecer un parámetro conforme a la palabra de Dios de que hay que corregir lo deficiente y que el Señor sea glorificado en todo. Si un padre deja pasar los pecados de su hijo sin aplicar corrección, ese amor sin fundamento va a producir daños graves en aquel hijo. El apóstol Pablo dice: hermanos, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y cuando dice en todo conocimiento, el tercer componente de esta oración, primero era un amor abundante, el segundo era en ciencia, que es conocimiento pleno de todo lo que Dios nos expresa en su palabra. Es el primer texto y el único texto que utiliza esta palabra conocimiento para hacer referencia al discernimiento espiritual. Por lo tanto, fíjese que la palabra ciencia significa conocimiento y la palabra conocimiento significa discernimiento. Tres cosas, tres cualidades en una oración del apóstol como un contenido de oración al cual está él, hermano, haciendo mención. Esta palabra, discernimiento, significa discriminación. Hace una diferencia entre el conocimiento y el discernimiento. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener la capacidad para poder aplicar ese conocimiento. Por lo tanto, el discernimiento, hermanos, involucra el conocimiento, pero también involucra, hermano, la percepción y la intuición en una persona. Escuchaba hace poco al pastor Miguel Núñez, decía que los pastores ahora en grandes iglesias, no recuerdo cuál era una de las iglesias que hacía mención en Corea, en los exámenes para los postulados como pastores, además de hacer el examen teológico, uno de los últimos puntos que decía era sentido común. Se le evaluaba y se le hacían muchas preguntas para ver si tenía sentido común, si realmente esa persona usaba su percepción, su intuición, que con la palabra, con el conocimiento, se da ese discernimiento espiritual. El conocimiento reúne las evidencias, la percepción evalúa esas evidencias y emite juicios. Es posible, como dijimos al principio, estudiar mucho, leer muchos libros, pero hermanos, sin embargo, inclusive adquirir mucho conocimiento, pero sin embargo no tener relación, eso le hablaba a mi esposa anoche. Fíjese que en medicina comienza con algunas materias que son básicas. La primera materia que se ve en medicina es anatomía, el cuerpo humano. Anatomía. Y otras cuantas materias más, que entre eso está biología, histología. Pero van, hermanos, estudiando como de manera sistemática el cuerpo humano. Ven el cuerpo en general y luego empieza hasta lo más finito. Van a la célula, lo que son los tejidos, histología, biofísica se ve, bioquímica se ve, y va hasta que empieza a ver usted ya algunas cuestiones que son de tipo especiales
parasitología, microbiología, urología, cardiología, clínica, en fin. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que va adquiriendo el estudiante, después lo va discriminando, o sea, lo va relacionando. Porque acá el hueso, tiene un tejido óseo. El tejido óseo no es el tejido conectivo. Entonces el tejido conectivo tampoco es el tejido neuronal. Porque el tejido neuronal actúa de tal manera, según las células neuronales, no son las mismas células de las células hepáticas. Y cuando uno va relacionando todo ese conocimiento, el médico dice, sí, mira, es así la cosa. Y usted tiene un conocimiento tan amplio en la llamada ciencia médica, que usted va a poder decirle a ese paciente lo que tiene que hacer después, cuando sea diagnosticado con alguna patología en particular. Así también el discernimiento espiritual actúa en la iglesia, en los hermanos, cuando esos hermanos se llenan del conocimiento, pero también con discernimiento, hermano, van a poder relacionar todas esas cosas para que esa vida práctica sea una vida llena de fruto. ¿Está aquí en esta mañana? El apóstol Pablo ora para que los hermanos desarrollen habilidades dadas por Dios para tomar mejores decisiones. Fíjese aquí, y ya entramos un poco al versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál era la oración de Pablo? El contenido era que ellos abunden en amor, más y más, en ciencia. No puede estar desconectado de ese amor, tiene que ser un amor informado. Tiene que ser un amor con conocimiento, pero el conocimiento sin discernimiento no sirve para nada. Necesitamos relacionar todo. Necesitamos expresar con intuición, con percepción, hermano, y discriminar todas las cosas para emitir un buen juicio. Por lo tanto, el apóstol está pidiendo que ellos tengan esa habilidad, para tomar no buenas decisiones. Dice la palabra, para que aprobéis lo mejor, o sea que dentro de todo lo bueno, no hablemos de lo malo, dentro de todo lo bueno, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo de vital importancia? ¿Qué es lo que conviene? No es lo que me es lícito, sino qué es lo que me conviene, qué es lo que me edifica, qué es lo que edifica al hermano. ¿Está acá en esta mañana? Pablo está orando para que haya discernimiento, para que ese discernimiento, hermano, pueda llevar a esa persona no solamente a orar, o por ejemplo a decir algo o hablar algo, sino a hablar, decir o hacer lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. Decir lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. Y usted puede decir lo correcto y no en el momento correcto y menos de la forma correcta. Entonces, hermano, ese es el discernimiento que Dios le va a dar, esa sabiduría para poder aplicar las cosas correctas en el momento correcto, de la forma correcta. Ese discernimiento es una sensibilidad intuitiva que identifica y diferencia el bien del mal, pero también, hermanos, nos va a llevar a ver lo que nos conviene. Es la señal que tiene un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que edifica? Todo discernimiento nos va a permitir poner lo terrenal en su lugar en contraposición de lo celestial. Esa es una realidad. Siempre va a haber en toda persona que tiene discernimiento, esto no es de Dios, esto es sí de Dios, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, esto me conviene y esto no me conviene, esto me edifica y esto no me edifica. Por eso es necesario que nosotros pongamos todo en el mismo nivel: amor, conocimiento y discernimiento. Entonces, de esa manera vamos a aplicar sabiduría. Porque hay muchos que viven, pero viven en insensatez, viven en ignorancia. Y la ignorancia es muy peligrosa. Cuando caminamos por la senda de las tinieblas, sin luz, sin conocimiento, hermanos,
yo le puedo asegurar que sin discernimiento todo se vuelve oscuro. Estamos viviendo en patrones que no son bíblicos. Por lo tanto, Pablo tiene una necesidad de orar por esta virtud para los hermanos. Él quiere que los hermanos aprendan a distinguir entre el bien y lo que es realmente vital, entre lo verdadero y lo falso. Porque hay peligros, hay muchos peligros. Los peligros doctrinales que rodean en la iglesia, o rodeaban a la iglesia primitiva, los judaizantes, las doctrinas de los griegos que amenazaban la verdad. Y hermanos, muchos de esos falsos maestros se introducían. El apóstol Pablo en su carta describe esto, dice que hay muchas cosas que el apóstol Pablo enseñó, de los cuales los indoctos e inconstantes, los ignorantes y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Eso lo dice en 2 de Pedro, para el que lo quiera leer, capítulo 3, versículo 15 al 18. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. La ignorancia, hermano, no es una bendición. La ignorancia es una maldición. Este pueblo perece porque le falta conocimiento. Porque desecharon la ley. Dios también lo desechó del sacerdocio. Esa es la realidad. Pablo quiere evitar que estos indoctos afecten la vida de una iglesia. Por eso, en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 12, las palabras del apóstol Pablo a esta congregación. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Ya estamos terminando, hermano, la introducción. Quédese tranquilo. 1 de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que, ¿qué dice ahí? Sepamos. Información, conocimiento, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. ¿Por qué tanto que la salvación que se pierde, que si no congregas te vas al infierno, si no oras te vas al infierno? Entonces, pobre gente, ¿no? Va a la iglesia a buscar de nuevo la salvación. Y se arrodilla y ora y pide, por favor, perdóname, Señor. No dice, devuélveme el gozo de la salvación, como oraba David, sino dice, sálvame, Señor, sálvame. O sea, nunca fue salvo. Pero cuando sabemos lo que Dios nos ha concedido, hermano, estamos tranquilos, gozosos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Eso implica conocer todo el plan divino para la salvación. Debemos entender todo lo que el hermano Oscar nos está enseñando. La confesión de fe. Ahí nos enseña el hermano el llamamiento divino, la regeneración, lo que es la fe, el arrepentimiento, la justificación, la santificación, la glorificación, todo. Todo. Lo que Dios nos ha concedido. Nos ha dado su espíritu para que sepamos lo que ha hecho por nosotros. Por eso necesitamos conocimiento y discernimiento. Sin discernimiento estamos expuestos a ser arrastrados, hermanos, a muchos problemas. Sin discernimiento estamos mal parados. Somos arrastrados por cualquier viento de doctrina errada. Juan dijo, el mundo está bajo el maligno. Necesitamos discernimiento para evitar ser arrastrados por filosofías y doctrinas extrañas, ajenas a la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos desarrollar este discernimiento? Bueno, hermanos, aplicando continuamente nuestro conocimiento, la voluntad de Dios, a todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando no hacemos esto, nos quedamos
como niños espirituales. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Muchos ya conocen este texto, simplemente a manera de lectura, para reforzar lo que venimos diciendo. ¿Qué pasaba? Si fue Pablo que escribió esto, tal vez. Capítulo 5, versículos 13 y 14, donde dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso que están ejercitando ellos, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, personas que conocen y ponen por obra las cosas del Señor, disciernen las cosas y actúan. Porque ya dijimos, hermanos, que una iglesia no va a crecer sin ese discernimiento. La falta de discernimiento no va a permitir el crecimiento en la iglesia. Vamos a querer salir afuera a hacer misiones, hermano, y sin discernimiento, ¿sabe qué? Mañana tenemos 100 y pasado tenemos 0, porque no hay discernimiento. No hay oración, no hay amor, no hay conocimiento, no hay discernimiento. Los que mantienen multitudes o lo hacen con discernimiento espiritual o lo hacen con entretenimiento mundano. Y hasta hacen bingo y lotería y todo llena, ¿vio? Total, acá se trata de llenar butaca. El crecimiento espiritual, no de números, es con un discernimiento, con sensibilidad espiritual. Una persona sin discernimiento no entiende, no hay sabiduría. Por eso es necesario entender la oración del apóstol Pablo. El contenido de esta oración nos va a dar a nosotros un panorama claro de la importancia que tiene la oración bíblica. Porque cuando nos ponemos a orar, lo primero que hacen es orar por el Juanete, por este, por aquel. Hermano, ore todo lo que quiera eso. Pero ore bíblicamente, ore la palabra de Dios. Porque usted se va a ser muy bendecido por medio de eso. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Esto qué va a pasar? Va a venir por añadidura. No, vamos a la añadidura primero. No hay discernimiento. Para que ellos tengan un sentido de lo que es vital, Pablo ora para que ellos abunden en su amor, en conocimiento y en todo discernimiento, y de esta manera podrán ser sensibles a aquello que es verdaderamente vital. La palabra dice sinceros, y se utiliza allí una comparación con el metal en aislación. Una cosa es sincera, es pura. Otro decía que cuando se vendía un jarrón de porcelana, era sincera en el hecho de que estaba completa, sin ruptura. Pero si usted la exponía al fuego y no estaba completa, o estaba rota, estaba quebrada, y le ponían cera para camuflarla y venderla, se daba cuenta que no era pura, estaba rota, estaba con cera, no era sincera. Por eso Pablo dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Esa palabra irreprensible es que tu vida no cause tropiezo a otros. No te tengan que andar marcando. Entonces, podemos ser, hermanos, sinceros e irreprensibles cuando estamos llenos de amor, en ciencia y en discernimiento, en conocimiento y en discernimiento. Nuestras vidas van a ser realmente piadosas, van a ser vidas fructíferas, porque lo termina diciendo el apóstol Pablo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El fin de todo esto, de toda la oración de Pablo, es darle la gloria a Dios. Prepara a esta iglesia, la gloria es tuya, Señor, no mi oración.
Él enseña su contenido de oración, inspirada por la gracia del Señor, por medio del Espíritu Santo, y la tenemos nosotros escrita, inspirada, revelada, inspirada, para que nosotros la vivamos, para que la ejercitemos, para que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos por obra lo que la palabra nos lo enseña. Orar por nosotros y por otros debe ser parte de este discernimiento espiritual. El apóstol se encontraba preso, pero él no va a dejar lo vital. Él está preso, él está orando. Cuando estuvo en la cárcel de Filipo, a medianoche, oraba y cantaba himnos. ¡Pum! Un sacudón. Y las cadenas se soltaron. Hubo algo glorioso. Lidia fue la primera convertida, luego el carcelero y mucho más por la gracia del Señor. En esa iglesia que inició el apóstol Pablo, estando allí en Filipo. Estamos tan ocupados que nos olvidamos de lo más importante. Lo que hacemos demuestra nuestras prioridades. ¿Nos gusta congregar o venimos por obligación? ¿Lo hacemos de manera religiosa, con un cumplido, con un estoy presente? ¿O venimos con un corazón constricto y humillado delante del Señor a darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos? Trabajemos, hermanos. Es necesario que nosotros trabajemos, ejercitemos todo lo que el Señor nos enseña. Podemos proclamar que somos de Cristo, que tenemos el conocimiento de Cristo, pero estamos en graves problemas si no tomamos las decisiones correctas. Hoy no voy a la iglesia, hoy no escucharé la palabra, hoy no voy a orar. Somos contradictorios si decimos que hemos pasado de muerte a vida y dejamos de lado las decisiones que realmente glorifican a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios, no para los placeres y deseos carnales. Pablo ora por ese conocimiento y ese discernimiento para que todos los hermanos de Filipo puedan conocer lo más importante, lo vital. Por lo tanto, hermanos, como manera de aplicación en esta mañana, sí, mañana ya, debemos primeramente, punto 1, revisar el contenido de nuestra oración. ¿Escuchaste la oración de Pablo? Esto te pido, Señor. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Él ora conforme al modelo apostólico. Muchos oran conforme a sus caprichos, a sus intereses. No son oraciones bíblicas. Debemos revisar el contenido de nuestras oraciones. Debemos conocer más y más a las personas por las cuales oramos. Hermanos, en la medida que nosotros conocemos más y más a las personas por las cuales oramos, vamos a saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus necesidades. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Notemos el crecimiento balanceado de toda la gracia que se desarrolla en nosotros. Amor, conocimiento y discernimiento. Todas juntas deben crecer para la gloria de Dios. Amén. Oramos. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por habernos permitido adentrarnos a la oración del apóstol Pablo en esta carta a los filipenses. Gracias por permitirnos, Señor, entender que todo lo que hizo el apóstol Pablo lo hizo para tu gloria y para alabanza tuya, Señor. Que no él buscó sus propios intereses, que él veló por el crecimiento espiritual de toda iglesia, a la cual pastoreó y estuvo siempre pendiente de ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, permítenos a nosotros aquí en Tucumán poder ser aplicativos a tu verdad y poder entender, Señor, esta necesidad de orar los unos por los otros y amarnos los unos a los otros.
no de palabras, sino con hecho y con verdad. A ser aplicativos en ese amor con conocimiento, informado y con discernimiento, para saber que ese amor realmente es verdadero y no es un amor como el de Pedro que le dijo a Jesús, no vayas a esa cruz. O como algunos padres que le dan rienda suelta a sus hijos y son un desastre en esta tierra por no haber aplicado la disciplina bíblica. Ayúdanos, Señor, aun cuando estamos trabajando, a poder ser siempre personas que, como tú nos exiges, que debemos de ganar el pan con el sudor de nuestra frente, pero también a entender que si hay algo que nos estorba, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si un trabajo nos está afectando, porque hay gente que no es de bendición en ese lugar, porque hay gente que afecta mi vida espiritual en ese lugar, tú eres el Dios que abre puertas y nadie las puede cerrar. Tú eres un Dios que cierra puertas y nadie las puede abrir. Tú eres el Dios que controla todas las cosas. Guíanos a toda verdad y justicia por medio de tu Espíritu Santo y danos siempre el discernimiento para saber lo que es mejor, lo correcto, lo que conviene y lo que edifica a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Sé que tu palabra nos edifica. Por lo tanto, ayúdanos a crecer más y más en el conocimiento de tu verdad, a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a meditar en tu palabra, a rumiar tu palabra, a nutrirnos con tu palabra, porque tu palabra, Señor, va a fortalecer nuestro conocimiento y ese amor que tú estás dándole crecimiento va a ser un amor informado, va a ser un amor guiado, regulado y alimentado por tu palabra. Señor, permítenos que Cristo abundantemente more en nuestras vidas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.